El Sukhoi S-70 Okhotnik, el nuevo dron de combate furtivo de Rusia, se suponía que ya no debía ser un misterio. Se suponía que ya estaría en servicio, o al menos cerca de estarlo. Quiero decir tal vez, posiblemente quizás, porque ya habían mostrado el prototipo, lo publicitaron mucho volando en formación con un Su-57 y también hablaron extensamente sobre pruebas de armas, entregas en serie y fechas para su eventual entrada en servicio. Y sin embargo, aquí, ahora, en el año de nuestro Señor 2026 no se encuentra en ningún lado. En cambio, el S-70 está atrapado en un limbo peculiar. Claramente no es una cosa de cartón hecha a la carrera solo por motivos de propaganda. Evidentemente es algo real, genuino, pero también es algo que sigue encontrando obstáculo tras obstáculo. Obstáculos que incluyen, pero no se limitan a volverse completamente loco y tener que ser derribado por su propio bando. Entonces, ¿qué demonios está pasando con esto? ¿Cuándo lo veremos realmente en acción? O mejor dicho, ¿alguna vez lo veremos realmente en acción? ¿O está destinado a ser solo otro proyecto de defensa ruso en el que sus ingenieros inventan algo increíble que el Kremlin simplemente no puede permitirse construir? Lo que realmente es el S-70, el Sukhoi S-70 Okhotnik, Okhotnik que en ruso significa cazador, no es solo un dron muy grande y de aspecto muy elegante. Es un vehículo aéreo de combate no tripulado, o UCAV. Para abreviar, esa es una clasificación específica de dron, que es reutilizable, opera desde pistas de aterrizaje y está equipado con todo tipo de sensores y equipo de vigilancia. Y lo más importante es que, está armado. Sin embargo, incluso entre los drones armados, el S-70, al menos como se presenta, es un poco más que la imagen estereotípica que viene a la mente. Porque apostamos a que esto es lo que te viene a la mente cuando escuchas la frase dron armado. El estadounidense, diseñado y construido por General Atomics, el MQ-9 Reaper o quizás su hermano mayor, el MQ-1 Predator. Si tienes una edad en la que el 7 solo es gracioso por estar a 2 dígitos del número 6. En lugar de, en realidad no sabemos exactamente qué es lo que les causa tanta gracia a los Zoomers. Y el Reaper, específicamente la variante A, mide 11 metros de largo, 20.1 metros de envergadura y tiene un peso en vacío de 2.223 kilogramos. Exactamente. El S-70, según fuentes en idioma ruso, de terceros aclaro, porque no pudimos encontrar nada oficial con las estadísticas. Se indica que mide 14 metros de largo, 19 metros de envergadura y pesa 14.780 kilogramos en vacío. Los detalles pueden ser debatibles, claro. Pero dadas las fotos que tenemos de él junto a otras cosas como referencia, parece correcto, ¿no? ¿Ves a lo que nos referimos entonces? Como decimos, es un poco más que la imagen estereotípica de un dron armado. Luego está su forma, un ala volante. Y si te lo preguntas, solo se refiere a la aeronave de ala fija sin cola que no tiene un fuselaje definido. Pero probablemente no te lo preguntabas, eres un espectador de megaproyectos. Después de todo, conoces los aviones. Pero sí, todo se mezcla en una gran masa indistinta. Y hay varias razones por las que alguien podría querer una aeronave con esta forma. La resistencia, por ejemplo, es cosa del pasado con un ala volante, gracias a que comparativamente poca parte de su estructura está expuesta al flujo de aire, lo que facilita una mayor autonomía al consumir menos combustible. Sin embargo, eso solo fue un beneficio adicional para los rusos, porque lo que realmente buscaban con esta forma era hacer que el S-70 fuera furtivo. Y para resumirlo rápidamente, la furtividad en las aeronaves no se trata de hacerlas literalmente invisibles a la vista, sino de hacerlas invisibles al radar, o al menos intentarlo. Porque el radar funciona lanzando ondas de radio al cielo, esperando que reboten en algo y luego recogiéndolas cuando regresan. La velocidad conocida de las ondas te permite averiguar qué tan lejos está el objeto al observar cuánto tiempo tardan en regresar. Y en una aeronave convencional hay muchas cosas en las que pueden rebotar. Las colas, los pilones de armas, prácticamente cualquier cosa. Un ala volante, entonces, al eliminar las partes que sobresalen, reduce la cantidad de cosas en las que las ondas de radio pueden rebotar, disminuyendo así su detectabilidad en el radar o su sección transversal de radar, como se le llama en el medio. Ahora, hay otras medidas que podrías tomar para reducirlo, pero hablaremos de ellas más adelante, ya que en esta sección solo nos interesa entender los fundamentos del diseño del S-70, que para ser justos ya hemos cubierto, así que sigamos adelante. El largo camino de Rusia hacia un dron de combate adecuado. Y ahora, un poco de contexto, porque en realidad Rusia tiene una historia mucho más larga con los drones de lo que muchos se imaginan al principio. Y estamos hablando de drones de verdad aquí, esos grandes, carísimos y construidos específicamente para ese propósito, no de los pequeños drones comerciales o FPV que se han vuelto sinónimos de la guerra en Ucrania. En sentido estricto, gran parte de esa historia pertenece a la Unión Soviética, más que a Rusia, ya que para la década de los 70,
La primera estaba construyendo aeronaves como el Tupolev Tu-141 Estrela y el más pequeño Tu-143, Reis, ambos vehículos aéreos no tripulados de reconocimiento, rápidos y propulsados por chorro, que se lanzaban desde vehículos terrestres y luego aterrizaban en el suelo con paracaídas una vez que cumplían su misión. Y aunque eran tecnologías bastante impresionantes en su época, el 143 fue introducido en 1976 y el 141 en 1979 claramente eran productos de su tiempo. Principalmente en el sentido de que básicamente eran de tipo dispara y olvida. Programabas una ruta antes del lanzamiento, lo dejabas ir y luego lo recuperabas cuando regresaba. No había manera de dirigirlo o corregirlo en vuelo, ningún tipo de control activo en absoluto. Ese tipo de drones tampoco era una capacidad exclusiva de la Unión Soviética. Estados Unidos, por ejemplo, tenía su familia RAN-5A y el Lockheed D-21, introducidos en 1952 y 1969, respectivamente. Ambos también eran unidades preprogramadas. El último simplemente seguía su ruta a más de Mach 3. Pero luego, después de que la Unión Soviética colapsó, la Rusia independiente no hizo nada. Al menos por un tiempo, porque mientras Estados Unidos mantuvo el impulso, desplegando el Predator a mediados de los 90 como un UAV de reconocimiento de larga duración, antes de armarlo y convertirlo en el MQ-1 armado en 2001, Rusia, ese país roto, apenas manteniéndose unido, un verdadero infierno en ese entonces, no tenía ni los fondos ni la intención de hacerlo. En cambio, gastó el poco dinero que tenía en tratar de mantener funcionando las cosas más fundamentales. Sus casas, sus bombarderos estratégicos, sus tanques, su portaaviones, ese tipo de cosas. Luego llegó 2008 y la guerra con Georgia. Fue una victoria aplastante para los rusos, duró solo 5 días, y en general fue todo lo que esperaban que Ucrania fuera después. Pero los georgianos sí tenían algunos drones modernos, específicamente modelos de reconocimiento Hermes 450 fabricados en Israel. Y claro, aunque los rusos podían derribarlos, como lo demostró uno abatido por un MiG-29 el 20 de abril, el hecho seguía siendo que simplemente no tenían un sistema equivalente propio. El entonces jefe del Estado Mayor ruso, el general Nikolai Makarov, informó su solución inmediata al Comité de Defensa del Parlamento ese noviembre, citando: «El Estado Mayor ha decidido que, aunque actualmente no contamos con ese tipo de aeronaves de reconocimiento no tripuladas, durante los próximos 2 o 3 años las compraremos a Israel, fin de la cita». Y efectivamente, así lo hicieron, con la compra de Searcher 2 Bird-Eye 400 y iView MK150, lo que les dio un impulso inicial en su capacidad moderna de reconocimiento. Pero ninguno de ellos era un UCAV. Los drones comprados solo observaban, no disparaban. En cambio, ese esfuerzo, por razones que nunca aparecen en nuestras fuentes, iba a ser un esfuerzo nacional. Esto eventualmente dio lugar a el Four-Post-R, mostrados y probados públicamente alrededor de 2019 con entregas reportadas en 2020. El Orión, un equivalente vago al Predator, cuyo primer lote fue entregado para operaciones de prueba en 2020, y el Altius, que aún no ha pasado de la etapa de prototipo. De hecho, incluso los 2 primeros realmente solo entraron en servicio en un sentido abstracto, ya que se cree que solo hay pequeñas cantidades mal documentadas de los Four-Post-R y de los Orión en servicio hasta el momento de este video. Y mientras todo eso sucedía, en el fondo, estaban trabajando por el premio, un dron furtivo. MiG, en realidad, había estado experimentando con la idea durante bastante tiempo, con su proyecto SCAT, que en ruso significa raya, comenzando en 2005 y finalmente mostrando una maqueta a tamaño real en el Salón Internacional de Aviación y Espacio de Moscú en 2007. Sin embargo, nunca salió nada de eso. No había dinero para ello, ni internamente ni por parte del Kremlin, así que el proyecto eventualmente se desvaneció. ¿Exactamente cuándo? Sigue sin estar claro. Sin embargo, la investigación necesaria se quedó guardada en el cajón. Así que cuando Sukhoi recibió el contrato inicial de Okhotnik en 2011 solo para conceptos y diseño preliminar, no para producción. Eventualmente, la investigación fue retomada y desempolvada, con el Ministerio de Defensa formalizando los requisitos técnicos del proyecto en abril de 2012 y MiG uniéndose como socios más tarde ese mismo año. Luego, después de 7 largos años, en 2019 finalmente pudimos ver lo que habían preparado. El primer prototipo. Y para ser justos, en realidad sí construyeron una aeronave real. Eso puede sonar como un estándar muy bajo que hemos puesto, y es porque realmente es un estándar muy bajo. Después de todo, estamos hablando de un programa aeroespacial ruso, así que, francamente, es una sorpresa inesperada cuando uno siquiera llega a esta etapa. ¿Dónde está, por ejemplo, el Yakovlev Yak-201, el loco cazafurtivo Betyol en el que estaban trabajando? Bueno, no te preocupes por eso. Entonces, ¿dónde está el Sukhoi KR-860, un equivalente al Airbus A380 en el que estuvieron trabajando un tiempo? ¿Qué hay del KR-860?
No recordamos eso. Y además, ¿dónde está el Sukhoi Gulfstream SS-21, un jet ejecutivo supersónico con el que alguna vez nos ilusionaron? Bueno, sí, en ningún lado. Ahí es donde está. Así que ya entiendes la idea. La industria aeroespacial rusa es típicamente pura habladuría y nada de resultados. Pero para el S-70 quizá fue una de esas veces imposibles, como si un cerdo volara sobre Moscú ese día, porque esta vez sí cumplieron con lo que prometieron. Porque, miren, el concepto de diseño se presentó en 2019 en el Salón Internacional de Aviación y Espacio. Luego, el 3 de agosto de ese año, voló, permaneciendo en el aire por más de 20 minutos bajo el control de un operador en tierra, completando varias vueltas al aeródromo a unos 600 metros de altura antes de aterrizar con éxito. Se puede decir que se veía bastante bien, ¿no? Según cualquier métrica observable, un prototipo genuino, legítimo y serio. Excepto que, sí, no del todo. Porque hay algunas cositas aquí y allá que destacan en esa propuesta inicial si te acercas y le echas un vistazo más detallado. Comencemos por la parte trasera. Las aeronaves furtivas suelen esforzarse mucho para mantener las partes calientes bien integradas y así no ser detectadas por el radar. El B-2 Spirit, por ejemplo, tiene sus escapes enterrados en el fuselaje y el F-22 utiliza toberas triangulares con bordes cuadrados. Y el prototipo S-70, bueno, sí, tiene unas enormes y viejas salidas circulares convencionales que sobresalen, lo cual no es nada bueno. Sin mencionar el hecho de que simplemente dejar salir el calor por la parte trasera así, sin intentar cubrir u ocultar lo peor, es un imán absoluto para misiles guiados por infrarrojos. Luego está el tren de aterrizaje, que en ningún momento durante las imágenes publicadas por el Kremlin se retrae, sin mencionar lo irregular y lleno de protuberancias que está todo el fuselaje, cubierto de todo tipo de sensores. Ahora, hay tres interpretaciones aquí. Una, que claramente esto era un prototipo, y todos esos problemas serían resueltos en el modelo de producción eventual. 2, que esa cosa era un montón absoluto de chatarra, ensamblada solo para verse bien frente a la cámara. Y 3, un punto intermedio entre 1 y 2. Y en ese entonces, por ser Rusia, básicamente no había manera de saber cuál era la correcta. Solo el tiempo lo diría. El sueño del Loyal Wingman. Así que una pregunta rápida para ti. ¿Para qué sirve realmente el S-70? Porque aún no te lo hemos dicho, ¿verdad? No realmente, más allá de comentarios vagos sobre qué es un UCAV o un dron de combate. Y es una pregunta con una respuesta interesante, porque cuando imaginas un UCAV, probablemente imaginas un Predator o un Reaper, como siempre, deslizándose tranquilamente por los cielos, disparando a cosas en el suelo. Pero cuando nosotros o alguien realmente dijimos que un UCAV, un vehículo aéreo de combate no tripulado, no lo olvides, solo era capaz de atacar objetivos terrestres. No lo hicimos. Y claro, el S-70 no solo ataca objetivos terrestres, o al menos no se supone que solo haga eso. Porque, según la United Aircraft Corporation, la empresa matriz de Sukhoi, que es mayoritariamente propiedad del Estado, el S-70 está diseñado para atacar tanto objetivos aéreos como terrestres mediante la llamada interacción en red con el caza Su-57 de Rusia, completando toda una gama de misiones bajo el mando de la aeronave tripulada líder. La idea, sin embargo, no es que los pilotos del Su-57 vuelen el S-70 ellos mismos mediante algún tipo de control auxiliar, sino que, en cambio, los siga y haga lo suyo de manera mayormente autónoma, entendiendo lo básico sobre formaciones, navegación, tránsito y, de hecho, combate, decidiendo sus propias acciones, basado en parte en los datos que recopila por sí mismo, pero también en aquellos que el Su-57 que va al frente le enviaría automáticamente. Sin embargo, el piloto del Su-57 también puede dirigirlo personalmente, pero a través de indicaciones generales, sin necesidad de pensar demasiado en los objetivos, y el S-70 decide por sí mismo la mejor manera de ejecutar esas órdenes. Estamos hablando de volar aquí, buscar allá, vigilar allí, eliminar eso, o sea, cosas realmente generales. Si eso suena como algo que realmente está llevando las cosas al límite, bueno, lo es. Y Rusia no es la única que está persiguiendo esta idea. Boeing, en Australia, por ejemplo, actualmente está trabajando en el MQ-28 Ghost-Bat mientras hablamos. China ya tiene el JS-11 en servicio desde 2025, aunque su verdadero desempeño sigue siendo incierto. Y Estados Unidos ya ha pasado su programa de aeronaves de combate colaborativas a contratos de producción de la primera fase con General Atomics FQ-42 y Anduril FQ-44, ambos seleccionados. Entonces, ¿el S-70 es bueno en este papel? Bueno, es difícil decirlo, para ser sincero, porque básicamente toda la información relevante para responder a la pregunta ha venido del Ministerio de Defensa ruso y, aunque corra el riesgo de sorprenderlos, no son precisamente lo que llamarías fuentes de información imparciales y objetivas.
Sabemos que un Su-57 y un S-70 volaron en conjunto el 27 de septiembre de 2019, como pueden ver en pantalla ahora. Pero no tenemos idea de qué tan independiente fue realmente el S-70. Sin embargo, Rusia afirma que pasó más de 30 minutos del vuelo, volando en un modo automatizado, donde practicaron usarlo para extender el alcance del radar del Su-57, haciéndolo volar más lejos. ¿Podemos confirmar que eso realmente sucedió? Pues no realmente. Obtuvimos los detalles del Ministerio de Defensa ruso. Como dijimos, no son los tipos más confiables. Lo que sí podemos confirmar, sin embargo, es que han estado ocurriendo otras pruebas, porque hay otra de la que nos enteramos accidentalmente después de que terminó en desastre. Ocurrió el 5 de octubre de 2024 sobre Konstantinivka, una ciudad controlada por Ucrania, que en ese momento estaba a unos 15 kilómetros detrás de las líneas del frente. Videos grabados desde el suelo muestran dos aeronaves cruzando el cielo. La aeronave que iba detrás, normalmente identificada como un Su-57, lanza un misil al S-70 desde atrás, destruyéndolo rápidamente y enviándolo en espiral hacia el suelo, mientras el humo se eleva. Rusia nunca ha reconocido el incidente. Para los puristas, entre los cuales nos contamos con orgullo, cabe señalar que este incidente también prueba que el Su-57 ha operado sobre Ucrania y ha conseguido un derribo aire-aire, aunque sea de manera tangencial. Volviendo al tema principal, sin embargo, no tenemos idea de por qué el S-70 estaba ahí, si queremos estar absolutamente seguros, claro. Pero la explicación principal, según la actualización de inteligencia de octubre de 2024 del Ministerio de Defensa británico, y como se podía deducir con un poco de sentido común, es que esto fue algún tipo de prueba de combate limitada. Porque, ¿para qué demonios tendrías un equipo de última generación, que todavía está en desarrollo, tan cerca de las líneas del frente? Tendrías que ser un tonto de lo peor para ponerlo ahí de otra manera, y los rusos están en bancarrota. No son estúpidos. Es una gran diferencia. ¿Y sabes qué más? Porque fue derribado detrás de las líneas del frente, presumiblemente a pesar de todos los esfuerzos posibles de la Fuerza Aérea Rusa, eso significa que, bueno, conseguimos uno, ¿no es así? Y vaya, cuántas cosas interesantes nos enseñó ese accidente sobre lo que realmente está pasando con el S-70. Lo que sabemos. La primera revelación es que la unidad que se estrelló, específicamente un S-74 según los restos recuperados, estaba armada, lo que refuerza aún más nuestra hipótesis de pruebas de combate limitadas. Específicamente se encontró una UMPV-D-30SM entre los restos. Es una bomba planeadora guiada de precisión rusa relativamente nueva y además una verdadera munición inteligente. Capaz no solo de ajustarse, apuntar y avanzar, sino también de corregirse proactivamente hasta llegar al objetivo. El objetivo se programa a mitad del vuelo usando guiado inercial y satelital, piloto automático a bordo y superficies de control aerodinámico. La segunda revelación fue más complicada. Sí, el S-70 puede tener forma furtiva, pero, al menos a juzgar por el que se recuperó en Ucrania, sería difícil llamarlo un avión furtivo en el sentido más estricto de la palabra. Porque los restos muestran sujetadores visibles, uniones de paneles abruptas, estructuras mixtas de metal y compuesto, cavidades expuestas y bordes de ataque que, al menos después del accidente, no tenían señales evidentes del tipo de tratamiento que esperarías de un avión furtivo. En resumen, sobre ese punto, ya que no lo explicamos en nuestro repaso sobre la tecnología furtiva, la furtividad se trata de no reflejar una firma de radar. También puedes construir superficies y cubrirlas con materiales como la fibra de carbono. Eso simplemente absorbe las ondas de radio, evitando que regresen al emisor y haciendo que la aeronave sea menos visible en el radar. Nuestra opinión es que probablemente este fue uno de los prototipos, una máquina construida principalmente para probar el perfil aerodinámico básico de la forma, los sistemas fundamentales bajo la superficie y la integración de las armas. No una en la que cada línea haya sido revisada y suavizada hasta el último nanómetro y cada superficie cubierta con algo clasificado para realmente lograr que el retorno del radar sea lo más pequeño posible. Sin embargo, eso no significa que fuera un blanco enorme para el radar tampoco. Una configuración de ala volante por sí sola aún elimina muchas de las esquinas agudas que le encantan al radar, y ocultar la cara del compresor todavía elimina un gran espejo para las ondas de radar. Así que, comparado con una aeronave convencional del mismo tamaño, digamos un Su-35 para tener una excusa de poner una foto de esa hermosa máquina en pantalla, habría sido comparativamente más difícil de detectar. La pregunta, en cambio, es si Rusia realmente tiene la intención de revisar las unidades posteriores con más detalle en cuanto a la furtividad, o si esto es todo lo que vamos a obtener.
Y sobre esa pregunta, bueno, la verdad es que no lo sabemos. Y también hay algunos puntos generales que aclarar sobre el tema de cuán furtivo es. Los remaches visibles no significan automáticamente que no sea furtivo. Solo mira este F-22, este F-35 y este J-20. Todos ellos son considerados máquinas perfectamente furtivas y todos tienen cierta cantidad de remaches visibles en su construcción final. Lo que importa mucho más es cómo se sellan y gestionan eléctricamente los sujetadores, las ranuras y las uniones. Todos estos son aspectos que son muy difíciles de apreciar completamente para los analistas de fuentes abiertas, ya que los estados normalmente no comparten esa información libremente. También se necesita cierta aclaración sobre la incorporación de materiales absorbentes de radar. No es necesario que tengan un color en particular ni que se apliquen como una capa superior visible. Pueden estar en los sellos, concentrarse en los bordes de ataque o en los revestimientos de los conductos o incluso incorporarse en materiales compuestos a nivel de laminado. Y hablando de materiales compuestos, hablemos de la fibra de carbono. Creemos que el S-70 derribado en Ucrania utilizó algo de esto en su construcción y que se puede ver en esta foto, pero por favor, nota la incertidumbre con la que decimos esto, ya que la foto realmente no es tan clara y por lo tanto seguimos abiertos a la posibilidad de estar equivocados en este caso. Y algunos puntos sobre la fibra de carbono, ya que estamos aquí también. No es automáticamente absorbente de radar, como a veces se informa. Puede serlo, pero depende de la dirección de la fibra, el grosor, la frecuencia y todo tipo de otras cosas científicas. Y sin conocer esa composición exacta, tampoco podemos decir que la fibra de carbono utilizada en este S-70 en particular, si es que realmente se usó, fue incorporada pensando en la furtividad. Porque siendo la fibra de carbono un material estructural de alta resistencia y bajo peso por sí misma, pudieron haberla usado solo para ahorrar peso, sin hacer ningún esfuerzo especial para diseñarla para absorber radar. La inteligencia ucraniana también notó algo muy interesante sobre los componentes internos recuperados de los restos. 30 de ellos eran de fabricación extranjera. Todos eran componentes eléctricos, con la lista incluyendo cosas como transceptores y chips controladores de motores de Maxim Integrated Products en Estados Unidos, microcircuitos de Linear Technology Corporation, también en Estados Unidos, y transistores de Infineon Technologies en Alemania. Hasta cierto punto, esto no debería ser exactamente sorprendente. Sabemos, por ejemplo, que el T-14 Armata, el supertanque de Rusia, que ha estado atrapado en un infierno de desarrollo durante más de una década, dependía enormemente de componentes importados, y que el hecho de que se haya cortado ese suministro no es un factor menor en los interminables retrasos del proyecto. Lo que no sabemos es si esta línea de suministro occidental todavía existe bajo la mesa, al estilo del mercado negro, o si Rusia ha logrado encontrar una fuente alternativa de estos componentes, ya sea fabricándolos localmente o, mucho más probable, obteniéndolos de China. Cualquiera de las dos es probable. Pero como nos inclinamos a pensar que el S-70 derribado sobre Ucrania era una unidad prototipo, no debemos afirmar, sin pruebas contundentes, que estas empresas, que son muy litigiosas, hayan participado consciente o inconscientemente en el comercio que viola las sanciones con Rusia. Sigue siendo una posibilidad, claro, pero como partimos de la base de que se trata de una unidad prototipo, es decir, una construida antes de que se implementaran las sanciones posteriores a la invasión, estos componentes bien pudieron haberse adquirido en tiempos más cordiales. Y eso, para ser justos, dado que estamos tratando con un montón de chatarra que solo vagamente recuerda al S-70 que alguna vez fue, es prácticamente todo lo que podemos discernir del accidente. El rediseño de 2021. Ahora, a raíz de eso, también deberíamos echarle un vistazo a este S-70 presentado por Sukhoi en diciembre de 2021, porque fue uno de estos el que fue derribado sobre Ucrania, no el tipo que vimos antes. Seguimos hablando de prototipos aquí, solo que estos están un poco más avanzados en el proceso. Y te estarás preguntando, ¿cómo sabemos que son prototipos? Bueno, sencillo, porque la Corporación Unida de Aviación nos lo dijo cuando fueron presentados. Citando, el UAV fue creado por Sukhoi como parte del trabajo de diseño experimental bajo el programa Okhotnik. La presentación del nuevo ejemplar tuvo lugar en la planta de aviones Vicepresidente Chaklov en Novosibirsk. Fin de la cita. Y de inmediato, también hay una gran diferencia entre los dos tipos, porque mira la parte trasera, ¿dónde está el enorme motor que sobresale directamente por atrás? Al menos desde el frente y los lados parece que ya no está, ¿verdad? Y de hecho, así es. Mira, disfruta también estas fotos, porque fue increíblemente difícil encontrarlas. Las implicaciones aquí también son enormes, porque aunque ya explicamos que tener un motor sobresaliendo por la parte trasera no es precisamente bueno para el sigilo, tampoco hemos explicado exactamente cómo enterrar el motor de forma tan deliberada resuelve el problema. Y hay tres maneras. Empotrar el escape entre las superficies superior e inferior enmascara físicamente más del motor de los radares y sensores infrarrojos que estén posicionados arriba o abajo de la aeronave.
En lugar de poder mirar directamente dentro de un tubo metálico redondo, las ondas de radar se encuentran con una abertura poco profunda y fuertemente protegida. La salida plana convierte el escape en una lámina más ancha y delgada. Esto le da al gas caliente más superficie para mezclarse con el aire frío circundante, reduciendo así su temperatura máxima más rápido que una columna circular concentrada. Los bordes de la abertura pueden alinearse con el resto de la geometría de la aeronave, dirigiendo más energía de radar lejos de la fuente en lugar de directamente hacia ella. Así que sí, esta es una mejora real en la capacidad furtiva, probablemente la mejora más importante que se hizo al diseño, diría yo, al menos de manera visible. Pero no le den a los rusos el beneficio de la duda aquí, porque bueno, sí, claramente estaban mejorando las cosas, pero todavía hay muchas preguntas sin respuesta antes de poder decir que esto es un F-22 en cirílico y no tripulado. Por ejemplo, no hay ninguna evidencia de que la salida del S-70 tenga empuje vectorial. Lo más cerca que estamos de poder decir que tal vez sí tenga es por la imagen. Y es únicamente por esa línea, o separación, o decoloración, como quieras llamarlo, entre la salida y el fuselaje propiamente dicho. Podría ser vectorización, podría ser un truco de la iluminación, podría ser cualquier cosa realmente. No podemos ni descartarlo ni darlo por hecho. Aunque sí tenemos que decir que notablemente no aparece ninguna línea así en la mitad superior. Y hablando de vectorización de empuje, pasando a la parte que lo hace posible, porque ¿cómo hicieron esto cuando el motor era tan grande que sobresalía del fuselaje antes? Bueno, podrían haber optado por un motor completamente diferente y más pequeño, el Klimov RD5000B, el IA222-25 o el SM100, todos siendo algunas de las posibilidades. Pero es mucho más probable, según lo vemos, que estén usando exactamente el mismo motor, o al menos la misma base de motor, solo que con algo de peso recortado. Porque al menos según lo que encontramos, ningún funcionario del gobierno ruso o del sector aeroespacial ha salido a decir, bueno, esto es lo que tiene. Pero los reportes de la prensa rusa siempre han sido bastante enfáticos en que es el AL-41 el que se está usando, un turbofán de flujo axial que también se utiliza en el Su-57 y el Su-35S, cuyo linaje se remonta al AL-31 diseñado en la década de 1970. Ese se ha utilizado, bueno, prácticamente en todo, la verdad. Y esto al menos es concebible como una explicación. Elimina el postquemador, desecha las toberas de escape con vectorización de empuje básicamente estándar, encuentra una manera de hacer el compresor y las cámaras de combustión más cortas y eficientes, posiblemente. Y no vemos por qué no podría encajar con algunos cálculos mentales a ojo. Volviendo también a la tobera, porque tenga o no vectorización de empuje, este nuevo diseño impondrá costos. Porque los motores a reacción naturalmente producen un flujo más o menos circular, su gas caliente sale de un tubo cilíndrico, o sea, no mames. Y forzar ese flujo circular a través de un objeto aplanado requiere un conducto de transición, literalmente un componente que conecta dos formas, tamaños u orientaciones de flujo de aire diferentes. No es lo ideal. En lugar de simplemente expulsar el aire caliente directamente por la parte trasera, como hacen la mayoría de los aviones a reacción, ahora permanece dentro de la aeronave mientras pasa por la boquilla, exponiendo directamente el conducto de transición. Y todo lo que esté del otro lado queda expuesto a las temperaturas muy altas de los gases que salen. Y aquí es donde entra la impresión 3D en la historia, porque según los ingenieros rusos que hablaron con TASS, la boquilla está impresa en 3D. No tengo idea de qué tan bien funciona esto, por supuesto, pero sigue siendo un detalle interesante. Y para ser justos, les vamos a dar el beneficio de la duda y vamos a asumir que tampoco se referían exactamente a una impresora 3D de escritorio para el hogar. Ahora hablemos del fuselaje, porque si bien es cierto que no está pintado y por lo tanto no está terminado, se ve mucho más limpio que el prototipo inicial, ¿no crees? Solo para refrescarte la memoria, así era en 2019 y así era en 2021. En particular, las líneas de bisagra de las superficies de control en la aeronave revisada parecen haber recibido atención, como si las hubieran rellenado con un material flexible para lograr un acabado final al ras que no refleje el radar, o simplemente las fabricaron con mejores tolerancias. El morro y los bordes de ataque también presentan grandes paneles azul grisáceo que se distinguen del resto de la estructura. ¿Por qué? Sí, no lo sabemos. Podrían ser materiales específicos que absorben el radar, podrían ser paneles dieléctricos que permiten a los sensores ver a través de ellos. Podrían ser secciones con propiedades eléctricas cuidadosamente controladas, o simplemente podrían haber sido pintadas con aerosol para que las viéramos. Realmente no tenemos idea. Aún así, la ubicación es significativa. El morro y los bordes de ataque de las alas son de las primeras partes de la aeronave que son iluminadas por un radar que se aproxima desde el frente. Así que, si Sukhoi fuera a concentrar materiales especializados en algún lugar, definitivamente sería ahí.
También está el tema de la estación de control en tierra del S-70, desde donde realmente se pilota cuando no está operando de forma automática, porque según la United Aircraft Corporation, eso también cambió en 2021. No es que nos hayan dicho cómo, ojo, solo nos dieron esta foto, nos dijeron que el sistema era nuevo, lo llamaron NPU-70 y que había sido desarrollado en la empresa Kronstadt, usando la experiencia obtenida de sus programas de drones en Irán y Siria. Sabemos que es información sumamente reveladora. A partir de ahí, podríamos seguir y revisar cada centímetro de esta versión del S-70, pero probablemente no sea necesario, ya que básicamente ya tenemos la parte superior e inferior. Y lo que queremos que se lleven de esto esencialmente es un detalle clave. No es un programa de chiste hecho únicamente con fines de propaganda. Claro, hay signos de interrogación sobre el diseño aquí y allá, y muchísimas cosas que no sabemos, pero lo que sí sabemos deja bastante claro que el S-70 es un esfuerzo sincero. Y ahora, a pesar de todos los altibajos en la fortuna de la nación que lo diseña, todavía sigue avanzando, aunque sea lentamente, hacia convertirse en una aeronave de combate seria. Lo que nos lleva a una pregunta obvia. ¿Dónde demonios está? ¿Dónde demonios está? Porque no solo hemos tenido más de una década de relaciones públicas a cuentagotas y material de prueba, un video aquí, otro allá, en realidad se suponía que ya estaría en servicio en este momento. TASS lo informó en 2019 una declaración del entonces viceprimer ministro Yuri Borisov que decía, cito, la mayor parte de las pruebas de vuelo del S-70 están planeadas para llevarse a cabo en el periodo de 2023 a 2024, incluyendo las versiones de ataque con diversas armas de aviación. Se especifica que las entregas en serie de los UAV a las tropas comenzarán en 2025. Fin de la cita. Y aún así, nada. No está en servicio, y lo más cerca que ha estado de un campo de batalla fue aquella vez que se volvió loco durante las pruebas y tuvo que ser derribado sobre Ucrania. Tampoco es la primera vez que se pierde una fecha límite. Porque en agosto de 2020, el entonces jefe de la Corporación Unida de Aeronaves, Yuri Sluzar, recibió la orden personalmente de Vladimir Putin de que el Ministerio de Defensa había ordenado acelerar el desarrollo del S-70 Cito para que las entregas puedan comenzar ya en 2024. Luego está la otra fecha límite para la producción en serie, que llegó y se fue, a mediados de 2022, como en finales de 2021. Luego, el entonces viceministro de Defensa, Alexei Krivorochny, apareció en Rusia 24 y le dijo a la nación que, cito, a partir de hoy, el sistema ya está, en un grado bastante serio, listo para la producción en serie. Me gustaría agregar que en un futuro cercano ya firmaremos un contrato de producción en serie para el suministro del S-70. Estas máquinas siguen siendo aeronaves de prueba, pero dentro de 6 meses firmaremos un contrato de producción en serie previo a la entrega de estos aviones no tripulados. Fin de la cita. Ya entiendes la idea. Durante más de medio decenio, la fecha de introducción simplemente se ha estado posponiendo una y otra vez. Y aunque Moscú, por razones muy obvias de orgullo nacional, nunca nos ha proporcionado un expediente práctico que detalle los diferentes errores que han causado esto, podemos extraer algunos detalles de los medios rusos. En febrero de 2022, por ejemplo, TASS informó que la planta de aviones de Novosibirsk se sometería a un programa de modernización de 5 años, incluyendo la construcción de un nuevo edificio para la producción del S-70. La inversión reportada fue de 2.5 mil millones de rublos o alrededor de 34 millones de dólares, y también se indicó que se esperaba que la fuerza laboral en la planta aumentara en un 50%. Así que, en realidad, según ese cronograma, estaríamos viendo que la producción en serie comenzaría propiamente hasta alrededor de 2027, sin contar la entrega y la entrada en servicio. Y eso sin mencionar cualquier error o metida de pata en el camino que podría retrasar aún más las cosas. Y en cuanto a cuántas unidades prototipo existen ahora, creemos que actualmente solo hay 3. Decimos esto debido a un contrato de desarrollo de diciembre de 2019 que cubría explícitamente la producción de 3 prototipos voladores, S-70 y 2 S-73 y S-74. Por lo tanto, suponiendo que el S-71 fue el que voló ante las cámaras en 2019 y que conocemos el destino del S-74 y sumando que no encontramos evidencia de ningún otro contrato de producción de prototipos, como decimos, tiene sentido que actualmente existan 3 unidades. Ese mismo contrato también establecía que las pruebas conjuntas estatales, sean lo que sean, debían comenzar el 1 de enero de 2023 y continuar hasta el 30 de septiembre de 2025, con una fecha límite para finalizar el diseño estándar de producción establecida para el 30 de octubre. Y francamente, con la pérdida del S-74 coincidiendo con esta línea de tiempo, ya que fue derribado en octubre de 2024 si recuerdas, no vemos ninguna razón para no tomar este contrato al pie de la letra.
Y por lo tanto, declaramos que hasta ahora, aunque no se han producido unidades en serie, su diseño final probablemente ya está listo. De hecho, incluyamos eso en nuestra conclusión general. Ya tienen el diseño, están consiguiendo la fábrica y cuando esté terminada, pues, arranca la producción. Dando por hecho eso, además de lo que ya vimos en el episodio 2, ¿qué evidencia física real hay de que el programa está avanzando? Bueno, gracias a los satélites espía, pues todo y nada en realidad. Por ejemplo, tenemos esta fotografía de 2 de ellos captados en septiembre de 2021 en la base aérea de Akhtubinsk. Todo. Pero, ¿qué nos muestra realmente? Ni siquiera podemos decir que el que se volvió a presentar con su nuevo aspecto deportivo en diciembre de 2021 haya sido pintado correctamente, porque por lo que sabemos, podría estar fuera de la toma luciendo exactamente igual. Nada. Y en realidad, las fotos satelitales, vengan como vengan, todas tienen esto en común. Son interesantes de ver, claro, pero en realidad no nos dicen nada. En realidad no. Considera esta para demostrar aún más el punto. Podemos ver uno en la base aérea de Akhtubinsk de nuevo en abril de 2025 flanqueado por 6 Su-57 y 7 de la familia vagamente parecida al MiG-29 de aviones soviéticos y rusos que básicamente se ven igual a esta resolución. En realidad no nos muestra nada serio, ¿verdad? Aunque al menos podemos especular que la base aérea de Akhtubinsk probablemente es donde se basa el programa y donde principalmente están los S-70 porque siguen siendo vistos ahí, una y otra vez. Por ejemplo, este en mayo de 2029, otro en abril de 2022, este en abril de 2025 y finalmente este el 10 de junio de 2026. Por si acaso lográbamos conseguir otra imagen, también revisamos por nuestra cuenta imágenes de septiembre de 2023 y encontramos, bueno, nada. Ni siquiera aquí, en lo que estamos llamando la plataforma traviesa, gracias a que es el único lugar en la base donde realmente encontramos Su-57. Aunque estamos dispuestos a apostar que los S-70 viven aquí, porque por alguna razón es básicamente el único hangar de buen tamaño en toda la base, y la mitad de las fotos que acabamos de ver los tenían estacionados en la plataforma justo afuera de él. Y eso realmente es casi todo lo que podemos decir por ahora. Estamos viendo una aeronave prototipo de un país enemigo en medio de una guerra, vinculada a un programa que Moscú tiene todos los incentivos para ocultar. Nunca íbamos a conseguir una entrada de enciclopedia con los ajustes de torque y un diagrama de cableado plastificado, ¿verdad? Y al llegar al final de hoy, quedémonos con ese último punto. Qué llena de huecos e incompleta es actualmente la historia del S-70. Y es importante ser explícito, porque hay mucha gente allá afuera que intenta hablar del S-70 y de todos los proyectos rusos similares. De hecho, como si el viejo Vladi los hubiera incluido personalmente en las reuniones de diseño, cuando, por supuesto, no solo no lo hizo, sino que, en general, se esfuerza mucho por ocultar la realidad y pintar una imagen muy particular para el mundo exterior. Lo que tenemos en su lugar son fragmentos, grabaciones de pruebas, afirmaciones de los medios estatales, imágenes satelitales, restos, plazos que se incumplieron y solo la suficiente evidencia física como para que todo esto sea imposible de descartar. Y esa es exactamente la razón por la que el S-70 es uno de los proyectos de aviación moderna más interesantes, no solo en Rusia, sino en todo el mundo. Porque, ¿cómo será cuando finalmente entre en servicio completo si es que alguna vez lo hace? ¿Nos sorprenderá con su brillantez? ¿Fracasará catastróficamente? ¿O en cambio será algo intermedio, sin ser terriblemente malo, pero aún así sin lograr cumplir con sus altas expectativas? Y para resumirlo de manera bastante burda, no tenemos ni puta idea, pero va a ser interesante descubrirlo. Gracias por vernos.